Hay un ritmo que en Estados Unidos termina en 2 beats, en Venezuela puede terminar en ya voy, y en México puede terminar en cabrón. Y sí, es el mismo ritmo con el que atraparon a Roger Rabbit. Lo interesante no es solo que exista, lo interesante es que el ritmo es el mismo, pero el significado cambia según el país, según la cultura y según el contexto en el que te lo encuentres. Ese ritmo es ese que suena más o menos así, tan, ta, ta, tan, 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 tan. Y apenas uno escucha la primera parte, tan, ta, ta, tan, tan, ya siente que algo le falta, como que está incompleto, como que pide una respuesta, como que si tuviera que cerrarse de alguna manera. Y eso es precisamente lo que hace tan interesante este tema. No es simplemente un sonido, es un código. Yo me acordé de esto por una escena de la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O Who Framed Roger Rabbit, que para quienes no la recuerdan, mezcla personajes animados con personajes reales. En una parte de la película están buscando a Roger Rabbit, que está escondido detrás de una pared. Y entonces el personaje del juez, Judge Doom, en vez de seguir buscándolo de manera normal, empieza a golpear la pared con ese ritmo. No lo completa, solo hace la primera parte. Y lo hace porque sabe que Roger no va a aguantar. Y efectivamente, Roger Rabbit no resiste. Sale de su escondite y completa el remate. Eso en la película funciona como un gran chiste, pero también funciona porque está basado en algo real. Ese patrón en inglés se conoce como shave and a haircut 2 beats. Es la forma clásica. La primera parte sería shave and a haircut y la respuesta sería 2 beats. Y lo interesante es que ese ritmo existe desde hace muchísimo tiempo en la cultura popular anglosajona. Se usó como cierre musical, como broma, como llamada y respuesta, como remate en caricaturas, en música, en golpes de puertas, bocinas y en todas partes. Es de esas cosas que mucha gente reconoce aunque no sepa su nombre. Y allí está la genialidad de la escena de Roger Rabbit. No lo descubren por casualidad. Lo descubren porque le ponen delante un código cultural que él no puede dejar incompleto. La trampa no es física, la trampa es cultural, la trampa es psicológica, la trampa es sonora. Es una provocación que pide respuesta. Y eso me parece interesantísimo porque aunque yo conocí ese ritmo desde hace tiempo, yo no lo conocía por su nombre en inglés, ni por una referencia histórica, ni por nada de eso. Yo lo conocía de otra manera. Como muchas cosas en la vida, uno primero conoce la costumbre y después se entera del origen. En Venezuela, por ejemplo, ese ritmo también existe, o por lo menos yo lo conocí en distintas versiones. Seguramente otras personas lo habrán escuchado distinto, pero una versión que yo recuerdo era dame ese culo y como necesita darse respuesta, pues la trampa era casi que se obligaba a responder con ya voy. Y dicho así suena vulgar, pero en el fondo era una picardía, un juego, una respuesta esperada, casi una travesura sonora. No era un asunto formal, simplemente era uno de esos códigos populares que se repiten y que la gente reconoce. Y eso ya de por sí me parecía curioso, porque estamos hablando del mismo ritmo que en una película sirve para atrapar a un personaje animado, que en inglés tiene una frase histórica y que en Venezuela se convierte en un juego pícaro de respuesta. Pero el golpe más interesante vino cuando llegué a México, porque aquí aprendí que ese mismo ritmo podría significar otra cosa completamente distinta. En México descubrí que ese patrón también puede usarse como insulto, y no como una grosería cualquiera, sino como una mentada de madre. La frase que muchas personas asocian con ese ritmo es chinga tu madre, cabrón. Y claro, para quien no es de México o no está familiarizado con la expresión, eso no es simplemente una frase fuerte. Es un insulto directo. Es una manera agresiva de mandar a alguien al carajo, de mentarle la madre, de expresar enojo o desprecio. No es una frase elegante, no es una frase ligera y no es una frase que uno usaría en una conversación tranquila. Pero precisamente por eso es importante explicarla, porque si uno no entiende lo que significa, tampoco entiende por qué ese ritmo puede ser tan cargado como aparece en ciertos contextos. Y donde más se nota es en el tráfico. Porque en el tráfico, el claxon o la corneta no solo suena, habla, tiene idioma propio. Hay un claxon de aviso, hay un claxon de ya cambio la luz, hay un claxon de muévete, hay un claxon de gracias, hay un claxon de molestia y también hay un claxon que ya no informa nada, insulta. Y cuando escuchas ese ritmo en la corneta, no es casualidad, no es un sonido cualquiera, es una frase codificada.
Es una forma de decir, chinga tu madre, cabrón, pero sin decirlo con la boca. Es decirlo con el carro, es decirlo a distancia, es decirlo sin bajarte, sin abrir la ventana y sin acercarte demasiado a una situación que puede escalar mal. Y eso no es poca cosa, porque si algo aprende uno también viviendo aquí en México, es que una tontería en el tráfico puede terminar muy mal. Hay contextos donde una discusión vial no se queda en palabras. Entonces, el claxon se vuelve una forma de descargar molestia a distancia. Una forma de agredir sin acercarte, una forma de decir algo muy fuerte sin pronunciarlo del todo. Y me pareció extremadamente interesante darme cuenta de eso, porque yo venía con otro subtítulo en la cabeza. Yo venía con el recuerdo venezolano de la picardía, del remate, del juego, del ya voy. Pero aquí el mismo ritmo traía otra carga. Aquí ya no era travesura. Aquí podía ser confrontación. Aquí podía ser una mentada perfectamente entendida por todo el mundo. Y si eso no fuera suficiente, además descubrí que en México ese código no se queda solo en el tráfico, porque también apareció en el fútbol. Y eso me pareció más interesante como observación cultural, porque el fútbol en México no es un simple entretenimiento, es una conversación nacional permanente. Todo el mundo opina, todo el mundo sabe a quién había que meter, todo el mundo sabe a quién había que sacar, todo el mundo sabe cuál era la alineación correcta, porque todos somos técnicos desde afuera. Y recuerdo que cuando Gerardo Tata Martino era el entrenador de la selección mexicana, hubo mucha molestia con él por decisiones que no gustaban, por partidos que no convencían, por resultados que decepcionaban. Y en medio de esa molestia, lo que yo llegué a escuchar incluso en la radio era cómo aprovechaban que le decían el Tata para convertir su apodo en parte del mismo ritmo. Ta, 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 ta. Y listo. No había que explicar demasiado, el código ya estaba allí. El apodo ayudaba, el ritmo hacía el resto. Y otra vez aparecía esta maravilla cultural. Un patrón sonoro que no necesita explicación completa porque la audiencia ya sabe cómo leerlo. Y eso es lo potente del asunto, que no siempre hace falta decir la frase completa. A veces basta con insinuarla, basta con tocar el ritmo, basta con dejar que la otra persona lo complete mentalmente, porque cuando una comunidad comparte el código, el mensaje llega aunque nadie lo pronuncie. Eso es lo que me fascina de este tema, que al final no estamos hablando de una simple secuencia de golpes o de notas. Estamos hablando de cómo una cultura carga de significado algo tan pequeño como un ritmo, y cómo ese significado cambia cuando tú cambias de país. Porque eso también es migrar. Migrar no es solamente aprender palabras nuevas, no es solamente cambiar ciertas comidas, ciertas costumbres o ciertas expresiones. Migrar también es aprender subtextos, aprender códigos, aprender qué significa un gesto, una pausa, una forma de tocar el claxon, una mirada, un tono de voz o un ritmo que tú creías que ya conocías. Y eso a mí me pasa mucho en México. De repente descubro que algo que para mí tenía una carga completamente distinta, aquí significa otra cosa. Y no es que una sea más correcta que la otra, es que así funciona la cultura. Vamos heredando códigos, resignificándolos, adaptándolos, y al final terminamos viviendo en un mundo donde el mismo sonido puede contar historias diferentes. En inglés, ese ritmo es Shave and a Haircut, 2 beats. En Roger Rabbit es una trampa irresistible. En Venezuela, al menos como yo lo recuerdo, podía ser un juego pícaro de llamada y respuesta. Y en México puede convertirse en mentada de madre, en código de tráfico, en burla futbolera o en señal de molestia que todos entienden sin que nadie tenga que pronunciar la frase completa. Y eso me encanta porque resume muy bien algo que uno aprende viviendo entre culturas. El sonido puede ser el mismo, pero el país le cambia el subtítulo. Por eso me gustó tanto volver a pensar en la escena de Roger Rabbit, porque sí, es una gran escena de comedia, pero también es una escena sobre códigos compartidos, sobre esos pequeños reflejos culturales que llevamos tan metidos en la cabeza que a veces respondemos sin darnos cuenta. Roger no podía resistirse a completar el ritmo, y en el fondo nosotros tampoco, solo que cada quien lo completa con la versión que le enseñó su mundo. Y ahí está lo más interesante de todo, que yo escucho ese ritmo y se me cruzan varias geografías al mismo tiempo. Se me cruza la caricatura, se me cruza la referencia histórica, se me cruza Venezuela y se me cruza México.
Y entonces entiendo que migrar también es eso, volver a escuchar cosas conocidas, pero con oídos nuevos. Porque a veces uno cree que conocer un país es aprender cómo se habla, pero la verdad es que también hay que aprender cómo suena. Y ese ritmo tan pequeño, tan simple y tan reconocible me terminó enseñando justo eso, que hay sonidos que viajan, pero no llegan iguales. Llegan cargados por la cultura, llegan con otro sentido, llegan con otro uso, llegan con otro tono y a veces lo que en un lugar era chiste, en otro lugar puede ser insulto. Así que sí, el ritmo que atrapó a Roger Rabbit también me sirvió para entender algo de México, que incluso el claxon puede hablar, que una mentada puede venir sin palabras y que cuando uno migra no solo cambia de país, también aprende a escuchar de nuevo.